Muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla su hermano y amigo, el pastor Estanislao Jiménez. Quiero invitarlos a que me acompañen a estudiar el maravilloso seminario titulado Los Ancianos y las Ofrendas. Pero antes de iniciar el estudio de este importante seminario, quiero invitarte a ti, querido amigo, a que me acompañes a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, porque nos permites en este momento poder estudiar tu santa palabra. Toca nuestro corazón para que podamos comprender el deseo que tienes para nuestras vidas y así aplicarlo, vivir una vida mejor conforme a tu palabra y llevar a otras personas a tus pies. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como les decía, mis queridos amigos, el tema para hoy es los ancianos y las ofrendas. Para eso quiero invitarte a que prestes atención y tomes tu Biblia y me acompañes a estudiar este importante tema. Quiero invitarlos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17. Las ofrendas tienen un origen divino, un origen bíblico. Si usted lee este capítulo y usted lee la parte final del verso 16 de Deuteronomio, capítulo 17, y también lee el versículo 17, dice así la palabra de Dios. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Primero que todo, los ancianos de las iglesias deben comprender que es un privilegio promover la dadivosidad sistemática. Moisés en su tiempo promovió la dadivosidad sistemática, no porque viniera de él el pensamiento de la ofrenda. De hecho, las ofrendas vinieron mucho antes de Moisés. Si nos vamos a los relatos bíblicos, encontraremos la ofrenda dándose desde el libro de Génesis, desde el Edén. Vemos a Adán ofreciendo una ofrenda, vemos a Abel ofreciendo ofrendas a Jehová. Y vemos a lo largo de la Biblia a los patriarcas y los profetas entregando ofrenda a Jehová y promoviendo la ofrenda a Jehová. Así que es un privilegio para los ancianos promover las ofrendas en la iglesia, participar de las ofrendas y además de ser un privilegio, es un deber sagrado. Así que partimos con esta premisa. Las ofrendas tienen un origen divino plasmado en la palabra de Dios. Así que vamos a ver primero que todo las ofrendas en la Biblia. Hay muchas referencias a lo largo de la Biblia. Primero que todo tiene usted que entender y no tener alguna duda de que la idea de las ofrendas es meramente bíblica. Sí, Dios estableció el sistema de ofrendas para desterrar el egoísmo del corazón humano y promover al ser humano para que sea una persona más dadivosa, más semejante a Dios, y así proveer los recursos necesarios para el sostén y el mejor funcionamiento de la iglesia de Dios. Vamos a ver que Dios tiene un plan especial para su iglesia. Vamos a buscar Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a estudiar el versículo número 2. Éxodo capítulo 25, versículo 2.
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Un mandato de Dios para el pueblo de Israel, pero es un mandato que se aplica a nuestros días, ya que nosotros somos el Israel espiritual. Pero muchos dirán, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué porción de la Biblia nos dice a nosotros de la ofrenda en el Nuevo Testamento? Pues quiero invitarte a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y estudiaremos del verso 23 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del verso 23 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la santa palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué interesante. Aquí Jesús está haciendo referencia de las ofrendas y está también señalando que nosotros, cuando damos ofrenda, debemos hacerlo con un corazón de agradecimiento a Dios y con un espíritu perdonador. Así que si hay una referencia no solamente, muchas referencias en el Nuevo Testamento. De hecho, si usted estudia en el Nuevo Testamento, usted encontrará un sinfín de referencias tanto de Jesús como de los apóstoles, promoviendo las ofrendas. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 9, versos 6 en adelante. 2 Corintios capítulo 9, del 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un versículo poderoso. Aquí vemos que un requisito para usted devolver las ofrendas a Dios, para entregarle ese sacrificio, para ofrecerles a Dios tus bienes, tus ofrendas, tienes que hacerlo de manera voluntaria y con un corazón alegre. Sí, hermano, ofrendas voluntarias entregadas a Dios con un espíritu alegre, con felicidad. Eso es lo que debe surgir del corazón de una persona agradecida con su Dios. Voluntariedad y agradecimiento. Así que, mis queridos hermanos, usted tiene que darse cuenta que la ofrenda es un acto de amor. Yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted ha escuchado bastante de la ofrenda, pero usted tiene que grabárselo. Es un acto de amor. Vamos a buscar el Salmo 20. Estudiaremos el Salmo 20. Veamos qué dice este maravilloso salmo. Los salmos eran himnos a Dios. Vamos a ver qué dice este himno. El Salmo capítulo 20. Y dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu
consejo. Aquí vemos el salmista hablando con agradecimiento a Dios acerca de las ofrendas. ¿Y quién era este que escribió este salmo? Pues el rey David. El rey David era un hombre agradecido a Jehová. Y él sabía la importancia de las ofrendas a Dios. Pues las ofrendas son por agradecimiento. Ahora vamos a ver las características de las ofrendas que Dios acepta. Primero vimos que las ofrendas son bíblicas. Ahora vamos a ver las características de las ofrendas que Dios acepta. Para eso quiero invitarlos a ustedes a que presten atención. Número uno, y vuelvo a repetirlo, las ofrendas a Dios deben ser voluntarias. Así que, mis queridos hermanos, no olviden eso. El mandato que Dios le dio a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo, ¿verdad? ¿Y cómo tenía que hacer eso? De manera voluntaria, de corazón tenía que ser la ofrenda a Jehová. Así que ya sabemos que las ofrendas deben ser voluntarias. Eso está en Éxodo capítulo 25, verso número 2. Así que como líderes y ancianos debemos motivar a la iglesia a que dé de una manera voluntaria las ofrendas. Es más, debemos motivar, incentivar a que la hermandad haga un pacto con el Señor. Recordarles también que es algo personal. Si bien es cierto, nosotros estamos invitados a ofrecerles a ellos la palabra de Dios y enseñarles que deben hacer un pacto con Jehová, debemos recordar también y enseñarle a la iglesia que Dios no obliga a decidir qué porcentaje darle. Nunca establezca un porcentaje. Establezcalo para usted, pero nunca le diga a los hermanos, bueno, vamos a diezmar de esta forma y ofrendar de esta forma. Pues el diezmo no hay negocio, el diezmo es el 10%. La ofrenda es algo voluntario, es algo dado por agradecimiento. Ahora, tenemos que ser mucho más agradecidos a Dios que nada, así que las ofrendas tienen que ser abundantes. Como dice la palabra de Dios, debemos dar las cosas de corazón, como dice el Señor, cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón. También enseñar a los hermanos que lo que ha pactado con Dios debe cumplirlo. No es obligatorio, pero debe ser algo de respeto, dado con respeto, algo dado con amor y sabiendo que las promesas que hacemos se las estamos haciendo a Dios, no a los hombres. Si le cumplimos las promesas a los hombres, ahora, ¿no le cumpliremos la ofrenda a Dios? Claro que sí hay que cumplir las ofrendas a Dios. También no debemos dejar las ofrendas a las circunstancias. Hay personas que dicen, ok, yo trabajo y yo doy ofrenda, pero cuando la cosa se pone dura, entonces vengo y le recorto a Dios. No queremos recortarnos a nosotros mismos. Quizás usted dirá, bueno, no quiero quitarme un poco de frijoles de mi comida, un poco de arroz de mi comida. Entonces le voy a quitar a Dios. Debemos poner a Dios en primer lugar. Y no debemos poner las ofrendas de acuerdo a las circunstancias. Si usted da un porcentaje de diezmo, debe dar un porcentaje de ofrenda, según usted estableció en su corazón, pero no variarlo de acuerdo a las circunstancias que esté pasando en su vida. Si usted gana más, pues ofrendará más. Si gana menos, ofrendará menos. Pero debe ser sistemático, de una forma en que usted alabe a Dios dando un porcentaje de acuerdo a lo que usted gana. Tampoco podemos decidir sobre el resto de los hermanos. Siempre van a haber personas que no van a querer ofrendar o que no les nace, y usted hará el esfuerzo, usted le explicará la palabra de Dios, pero finalmente, si el hermano o la hermana decide no ofrendar, pues siga orando por ellos, pero no los obligue, no los maltrate, no los menosprecie, pues son candidatos del reino y su deber es orar por ellos, trabajar para ellos sirvan a Dios entregando sus diezmos y sus ofrendas. Todo lo que hacemos debemos hacerlo voluntariamente. Debemos llevar nuestras ofrendas con gozo y gratitud. Dice así el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 209. Debe ser con gozo
y gratitud, llevándole vuestras ofrendas de gratitud, vuestras ofrendas voluntarias y vuestras ofrendas de expiación. Es algo que debemos hacer con nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, las ofrendas son voluntarias y deben ser las muestras de gratitud a nuestro Dios. ¿Qué otra cosa debemos hacer con las ofrendas? ¿O qué otra característica debe tener la ofrenda que Dios acepta? Las ofrendas deben darse de corazón. Sí, mi querido, la ofrenda debe darse de corazón. La palabra de Dios es clara. Si usted busca Mateo capítulo 6, encontrará lo siguiente. Mateo capítulo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, mis queridos hermanos, las ofrendas deben darse de corazón a nuestro Dios. Así es sencillo. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿A dónde está tu tesoro, mi querido hermano? ¿Será que estás acumulando tesoros en esta tierra que perecerá algún día? ¿O será que estás acumulando tesoros en el reino de los cielos? Como líderes, los ancianos deben enseñar que es necesario que nuestras ofrendas vayan acompañadas con gratitud, que sean dadas de corazón, que lo que se da a Dios debe ser algo de corazón, algo que nazca, no con dolor. No, la ofrenda debe darse con alegría. Así que debemos tener eso en cuenta, mis queridos hermanos, que las ofrendas que vamos a entregar a Dios la debemos dar de corazón, que es posible, pero también que es imposible entregar el corazón a Dios sin que llevemos con Él nuestras ofrendas. ¿Sí? Las ofrendas es una reacción del ser humano al amor de Dios. Al dar ofrendas se destierra el egoísmo de nuestro corazón y por ende también de nuestra iglesia. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiere trabajar con nuestra vida. El alfarero divino está tomándonos y está transformándonos. Cuando Él dice ofrenden, no es porque Él lo necesite. Dios no necesita tus ofrendas. Pero Dios te está enseñando a ti a ponerlo a Él en primer lugar y a quitarte el egoísmo del corazón. Sí, quitarte el egoísmo del corazón. Así que, mis queridos, debemos dar ofrendas a Dios de corazón, enseñarlos a entregar familiarmente las ofrendas. Debemos que Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama. Eso lo podemos encontrar en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 209. Así que nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Deseado de todas las gentes, página 46. Vamos a ver otra característica de la ofrenda que agrada a Dios. Las ofrendas deben ser abundantes. Sí, mi querido hermano. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 16 y leeremos los versos 16 y 17. Dice así, nuevamente: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías.
cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deben ser abundantes y conforme a la bendición que Dios te ha dado. Dios no te va a pedir a ti lo que no tienes, pero Él sabe lo que tienes, sabe lo que tú puedes brindarle. Recuerden la ofrenda de la viuda. Ella dio la ofrenda, dio todo lo que tenía. Había hombres que daban más, pero ella dio todo lo que tenía y esa fue la ofrenda que agradó a Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Veamos qué dice la santa palabra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí mismo, como nos decía la palabra en Deuteronomio capítulo 16 y 17, cada uno dará conforme a la proporción de la bendición que el eterno Dios le haya dado. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios y devolverle a Dios las ofrendas conforme a la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Otra característica de la ofrenda que agrada a Jehová es que las ofrendas deben darse con alegría. Tuve una experiencia al inicio de mi ministerio. Un hermano tenía tiempo que no trabajaba y después entregó un diezmo de $500. Le dieron su pago acumulado y diezmó $500. Amén, qué bueno. Pero también veo en la libreta de los diezmos y ofrendas, los pastores sabemos y vemos el listado de aquellos hermanos que diezman y ofrendan. Y cuando veo, ese hermano que había dado $500 de diezmo, había dado $5 de ofrendas. O sea, no estaba ni siquiera, era el 1% de acuerdo a en comparación con la ofrenda. En comparación con el dinero que había ganado era el 0.10%. No estaba dándolo de alegría. Le dolía porque él veía que era mucho. Tuve la oportunidad de hablar con él. Él consideraba que era mucho. No estaba devolviendo el diezmo a Dios con alegría, ni la ofrenda. Daba el diezmo porque lo sentía que era obligado. Y la ofrenda, pues no la devolvía con alegría. Vamos a ver cuáles son las razones que tenemos nosotros como cristianos para devolver las ofrendas con alegría. Primero, porque ha recibido una bendición de parte de Dios. Sí, previamente Dios le dio y usted le va a dar a su Dios con alegría. También va a darlo con alegría porque tiene algo que llevarle a Dios, algo que llevarle al Señor. También por poder cooperar con la iglesia en su misión y para poder aportar en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, podemos dar ofrendas con alegría porque sabemos que esa ofrenda puede servir para pintar la iglesia. Sí, se saca un porcentaje para la construcción de la iglesia, para el mejoramiento de las instalaciones, para dar ayudas a personas. También vemos que se puede ayudar para el cumplimiento de la misión, comprando literatura, comprando materiales. Cuando usted da una ofrenda a nuestro Dios, debe hacerlo con suma alegría. Vamos a seguir viendo qué otra cosa nos da, o qué otro gozo nos da a nosotros, ¿verdad? Sabemos que podemos ayudar a otros y sabemos que estamos vivos para poder adorar a Dios, ya que la ofrenda, mi querido amigo, es un acto de adoración a Jehová. Porque usted sabe que nuestra ofrenda, la ofrenda que da usted, la ofrenda que doy yo, agradará a Jehová. Así que, mis queridos hermanos, como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Dice la hermana White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 210. Sería mucho mejor no dar nada que dar de mala gana. Y veo que hay muchas personas que lo hacen. Quiera Dios que usted no esté en ese grupo de personas. Cuando dé a Dios, dé con alegría, mi querido hermano. Dice el Espíritu de Profecía, me fue mostrado que el ángel registrador anota fielmente toda ofrenda dedicada a Dios y puesta en la tesorería, y también el resultado final de los recursos así consagrados. El ojo de Dios reconoce todo centavo dedicado a su causa y la buena o mala disposición del dador. El motivo que impulsa a dar es también anotado. Así que mis queridos hermanos, eso está en el Hogar Cristiano, página 333. Las ofrendas deben darse como parte de la adoración a Dios. La ofrenda es un acto de adoración. Cuando usted da una ofrenda a Jehová, usted adora a Dios. ¿Recuerda el acto de Caín y Abel? Ellos fueron a adorar a Jehová y ofrecieron una ofrenda. Si usted recuerda a Israel, cuando iban al templo, ofrecían sus ofrendas como un acto de adoración. Si usted lee en el Nuevo Testamento, también usted se dará cuenta que cada acto de ofrenda era un acto de adoración. Así que mis queridos hermanos, los ancianos deben hacer énfasis en la importancia de las ofrendas. Nunca debe olvidar que cuando usted está ofrendando, usted está adorando a nuestro Dios Todopoderoso. Así que podemos concluir que las ofrendas son una bendición de parte de Dios. Sí, te dirá, de parte de Dios, claro que sí, porque Dios permite que tú le adores a Él, devolviendo lo que a Él le pertenece. Mi querido hermano, Dios nos está dando oportunidades. Y hoy Dios nos da la oportunidad de entregarle nuestra vida a Él, de devolverle nuestras ofrendas. Y la mayor ofrenda que tú puedes darle a Dios es tu vida. Así que, querido hermano, te invito en este momento a que hagas un pacto con Dios y que seas un mensajero de Dios, un promotor, promoviendo las ofrendas a nuestro Dios y viviendo una vida de adoración y devoción a nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte en este momento a que me acompañes a elevar una oración a nuestro Dios para agradecerles por darnos la oportunidad de adorarlo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permites serte fieles, nos permites adorarte y colaborar en tu causa a través de las ofrendas. Bendice a cada uno de los que están escuchando este seminario, que puedan poner en práctica cada palabra, que no me escuchen, Señor, como un hombre que esté reprendiéndolos, sino como un hombre que está llevando tu mensaje, un mensaje de salvación. Que escuchen la palabra tuya con poder y autoridad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.